Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto conversatorio del mes de abril. Y el día de hoy vamos a conversar con Abril G. Carrera desde el Estado de México, que es una apasionada y especialista de la literatura infantil, aprovechando la conmemoración del Día del Niño. Y me voy a permitir presentar brevemente un poco de la trayectoria de Abril, nuestra invitada del día de hoy. Abril G. Carrera nació en la Ciudad de México, estudió letras clásicas en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es lectora apasionada y booktuber. Desde el 2013 coordina el proyecto de ensayos de Abril enfocado en la difusión de la lectura, especialmente de la literatura infantil y juvenil. En 2019 fue reconocida con el premio del mejor video reseña por la FIL de Guadalajara. Ha coordinado para talleres para niños y jóvenes en espacios como IBI México, la Biblioteca Vasconcelos, el Programa Nacional de Salas de Lectura y distintas instituciones escolares. Y también ha gestionado círculos de lectura presenciales y en línea con personas de todas las edades. Actualmente se desempeña como directora general de Libros Bifortipos, una asociación civil que se dedica a difundir el trabajo intelectual de las mujeres, principalmente en la literatura. Pues bienvenida, Abril. Abril en abril hemos conversado mucho con el equipo de la Filnic sobre el título, ¿no? Y la coincidencia de que este es nuestro conversatorio de abril y vamos a platicar con Abril. Eh, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuál es el estatus actual de la literatura infantil en México? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me emociona mucho compartir con ustedes en este espacio, en abril, por supuesto, que es un mes porque no solo es mi cumpleaños, sino que es el Día del Libro. También el 2 de abril se conmemora el día del Libro Infantil y Juvenil, que es como mi área o una de las cosas que más me apasiona. Así que es muy significativo que todo esto esté sucediendo en abril. En cuanto a tu pregunta, es muy interesante porque creo que estamos en un momento muy bueno. En general, internacionalmente hablando, se está retomando, bueno, se está viendo la literatura infantil y juvenil como un área de escritura que es muy compleja, es muy retadora y que muchas personas pues se están animando con ella, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que se están dejando de lado ciertos prejuicios hacia este tipo de historias, sobre todo porque antes o mucho tiempo se consideró que la literatura infantil era propiamente aleccionadora o que solamente era exclusiva de niños y niñas y que tenía un propósito educativo, ¿no? Es muy difícil cuando nos ponemos a pensar en los orígenes de la literatura infantil, es muy difícil separarla de ese espectro didáctico, digámoslo de esa manera, pero pues nunca han faltado las mentes retadoras, nunca han faltado los autores y autoras que buscan otras cosas más allá de querer enseñar o querer aleccionar a los niños, a los pequeños, y muestran historias que pues no solamente pueden leer los chicos, sino todas las personas, como es la literatura en general, ¿no? O sea, es un arte. Entonces, pues creo que en este momento estamos en un muy buen periodo de producción editorial acerca de este tipo de historias. Si alguien está buscando algo que leer, definitivamente lo va a encontrar. En México mucha gente se está animando. Hay editoriales que incluso incentivan la escritura de estas historias con distintos premios. En general, creo que es un buen momento para acercarse a la LIG. Hay de todo tipo de autores, todo tipo de historias, de temas, y yo creo que incluso va a seguir floreciendo, ¿no? Porque hace falta tomar muchísimos más temas. Y bueno, es que hay mucho de dónde jalar para escribir.
Me parece muy interesante el panorama que nos planteas y lo que mencionas, Abril. Digamos, desde el área profesional, entonces diríamos que hay un muy buen momento dentro de la literatura infantil. ¿Y qué está Ujú. pasando con proyectos como el tema de la formación de públicos, que es algo en lo que tú estás bastante inmersa, ¿no? En el área de la mediación de la lectura o de la formación de lectores, siempre hemos pensado que entre más pequeña una persona comience a acercarse a la lectura, es mucho más probable que se convierta en un lector o lectora para toda la vida. Entonces, se apuesta mucho por acercar a los más pequeños al mundo de los libros o de cualquier otro formato en realidad, porque eso también es un tema importante. Leer no solo es leer libros físicos, sino que pues hay todo tipo de soportes. Y creo que ha habido esfuerzos de distintas instituciones, tanto gubernamentales como privadas, como muchas otras, que sí saben que esto es importante, ¿no? De formar a los niños desde pequeños en el placer de leer, pero pienso que todavía nos falta mucho porque seguimos, al menos en México, no sé en otras partes del mundo, pero acá se sigue relacionando la lectura eh, mucho con una especie de adquisición de lenguaje como alfabetización, ¿no? O sea, confundimos mucho leer con saber lo que dice una oración, cuando sabemos que leer es un ejercicio pues que va más allá de eso. También se desprecia mucho la lectura de imágenes, por ejemplo, o sea, asumimos que los libros ilustrados son solo para los pequeños lectores y en cuanto los niños llegan a cierta edad, se les comienza a decir que ya deberían leer otro tipo de cosas y se les niega el acceso a este tipo de libros, ¿no? Es como, no sé, siento que hay como mucho desentendimiento en cuanto a qué es lo que deben leer las personas y eso dificulta un poco la formación de lectores, pero eso no quiere decir que no se estén formando lectores. Al contrario, creo que en este sentido, y voy a ir aquí un poco en contra de lo que muchas personas tal vez piensan acerca de los medios digitales, ¿no? Se sigue viendo todavía el uso de la computadora o el celular como un obstáculo para formar lectores, y yo creo, y muchas personas piensan que no es así. Más bien, ¿de qué manera podemos convencer, bueno, no convencer, de qué manera podemos invitar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a que aún en el uso de estos dispositivos puedan acercarse a la lectura? A lo mejor ahora con otro tipo de historias, como los webcómics, que se han vuelto muy populares, o con los audiolibros, que también hay una discusión muy, muy grande, ¿no? Acerca de si escuchar un audiolibro es leer. Spoiler, sí lo es, pero todavía hace falta como que todos estemos en la misma línea. Creo que el asunto de la formación de lectores es muy desigual dependiendo en dónde te encuentres y no sé, eh, parte de eso es nuestro trabajo como mediadores de lectura, ¿no? El poder formar este puente entre estos potenciales lectores y las grandes historias que están esperando por ellos. Sí, yo creo que mencionas algo muy importante sobre, ¿no? Las herramientas que hay, ¿no? Y que están constantemente cambiando, ¿no? Y que como formadores o gestores o mediadores de lectura te llegan, ¿no? Constantemente a través de la evolución de la tecnología, ¿no? Pero y aquí me hiciste reflexionar sobre la formación de los mediadores de lectura. O sea, creo que eso es también muy importante. ¿Qué herramientas hay y qué infraestructura se dispone para los formadores de lectura desde tu punto de vista? Esa es una pregunta muy necesaria, em, que nos hemos hecho muchas veces, porque como tal no hay una licenciatura o una carrera que te forme como mediador de lectura. Hasta ahorita lo que hay son distintos cursos, distintos diplomados proporcionados por distintas instituciones, por ejemplo, IBI México, que son los que proporcionan el premio Hans Christian Andersen, por ejemplo. O sea, es como la máxima autoridad en términos de difusión de la literatura infantil y juvenil.
en su presencia en México, ellos proporcionan distintos talleres y cursos en la formación de mediadores de lectura. También no podemos olvidar, por ejemplo, el programa gubernamental de salas de lectura, que forma muchísimos voluntarios. O sea, si a ti te gusta leer y compartir con las personas de tu comunidad, puedes inscribirte a este programa, te capacitan y te dan un lote de libros que compartes, ¿no? Y se va actualizando conforme a un tiempo. Hay distintas herramientas y ahora sí que como personas autodidactas nos toca buscar todos esos espacios, ¿no? O sea, encontrar un hueco en nuestro tiempo, porque generalmente los mediadores de lectura tenemos otros trabajos para subsistir. ¿Por qué? Porque el trabajo relacionado con el fomento a la lectura, el invitar a otros a leer, todavía no tiene el espacio que yo siento que merece en términos de remuneración económica, ¿no? Mucho tiempo, desde décadas atrás, se ha trabajado a través del voluntariado y se ha relacionado mucho el trabajo de fomento a la lectura con personas voluntarias, de, bueno, pues si te gusta mucho leer, invitas a otros a leer y qué bonito, qué padre que estés así dedicando tu tiempo, ¿no? Y sí, definitivamente es mucho tiempo, parece poca cosa, pero leer, procesar lo que leíste, saber qué decir o encontrar en esas personas historias que les pueden gustar, no es un ejercicio sencillo y también creo que no todas las personas lo pueden hacer, o sea, no todos los lectores tienen las herramientas para ser mediadores de lectura. Todos podrían ser mediadores de lectura, pero sí hay que llevar como un caminito de formación que considero necesario, porque si no volvemos a caer en los mismos lugares comunes que ya mencioné antes, ¿no? De que hay mucho, por ejemplo, hay mucho elitismo todavía, de que, bueno, a mí sí me gusta leer y porque a ti no. O sea, que no te das cuenta que esto es lo que va a cambiar tu vida, o oye, ¿cómo puedes leer eso? ¿No? Hay mucho ataque y por eso me encanta la literatura infantil y juvenil, porque siento que es una trinchera para muchísimos lectores de refugio y consolación que muchas otras personas no entienden, ¿no? Hubo mucho tiempo en que se decía que la literatura juvenil era basura, por ejemplo, se juzga mucho lo que leen los jóvenes porque no es lo que deberían leer, pero según quién. O sea, entonces, sí son muchos factores. No es un camino sencillo el de la mediación de lectura, pero otra cosa que creo que ayuda muchísimo es encontrar a otras personas con estos intereses. En mi caso, yo empecé siendo booktuber, yo no tenía ni idea ni de la literatura infantil y juvenil, ni de que existía algo llamado mediador de lectura. Yo, de hecho, no sé qué quería hacer de mi vida, creo que quería ser profesora, una cosa así, pero de repente apareció este panorama y me llamó muchísimo la atención. Yo tomé un diplomado en la UNAM de acercamiento a la literatura infantil y juvenil y llegué ahí por pura casualidad, ¿no? O sea, porque tenía que hacer temas para mi tesis de licenciatura y no sé qué, y terminé en ese diplomado y fue ahí cuando me di cuenta de todo este mundo. Entonces, después tuve la fortuna de conocer a otras personas que les interesa también esto, no solamente de contagiar la lectura y hacer que otras personas lean, eh, sino de poder contagiar que el hecho de leer puede hacer muchas diferencias. O sea, no es que leer te vuelva mejor persona ni que sea garantía de algo, pero definitivamente puede ser un pretexto o un detonante para que hagamos algunas cosas diferentes, ¿no? Conocer personas, investigar con muchas instituciones que brindan este tipo de recursos y por supuesto, pues Internet. O sea, Internet está lleno de material para la formación de mediadores de lectura. Basta con seguir canales de YouTube relacionados con el tema. Por ejemplo, Fundación SM tiene algunos videos, Colorines Educación, algunos blogs como el de Adolfo Córdoba, Linternas y Bosques, me parece imprescindible para también acercarse al mundo de la mediación. Y ahora en la pandemia, bueno, que pasamos COVID, muchísimos otros autores, ilustradores, proporcionaron sus pláticas y sus pensamientos sobre estos temas disponibles en YouTube todos. Entonces, lo que luego yo suelo hacer es teclear el nombre de algún autor o autora que he leído y leer y escuchar sus conferencias, porque de verdad es impresionante la cantidad de material gratuito que hay en la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, les recomiendo mucho buscar María José Ferrada, que es una poeta chilena que a mí me encanta,
tiene un montón de charlas disponibles en YouTube que hablan de este tema. También Ana María Machado o el canal Donde viven los libros de Carola Martínez Arroyo, que me parece que es argentina. Y ahí también hay muchas charlas sobre poesía, infancias, lectura en adolescentes. No sé, creo que debería existir la licenciatura en mediación de lectura y que todos los mediadores reconozcamos que es un trabajo muy valioso y muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, algo así quería decir. Es bastante, cierto, ¿no? Esa es como la conclusión. Debe de existir la licenciatura. Em, yo tengo una pregunta, particularmente sobre tu trayectoria. Creo que hay de públicos y de formación de lectores, ¿no? De públicos a públicos. ¿Cómo es el público, cómo es la formación o la mediación de lectura en los públicos infantiles? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y sé que también has trabajado con jóvenes, ¿no? ¿Qué diferencias son las que encuentras? ¿Qué es más fácil para ti o qué más retador? Ay, pues las dos son retadoras desde distintas perspectivas. Creo que lo que más me gusta de trabajar con las infancias es que en realidad no hay más que hacer que observar y brindarles como el espacio seguro que ellos necesitan. Algo que aprendí mucho es que muchos adultos pensamos que a los niños hay que enseñarles cosas y de hecho esta postura tiene un nombre, se llama adultocentrismo. En el momento en el que asumes que tú por ser adulto ya sabes muchísimo y entonces a los niños no les queda más que hacerte caso porque tú eres la persona que sabe. Por supuesto, hay cosas que sabemos que los niños no saben y que es importante decirles, pues, para que puedan no morir, ¿no? O sea, es muy difícil mantenerse con vida, según yo. Entonces, esa postura sí es importante, pero no siempre, pues. O sea, es importante que como adultos reconozcamos que no lo sabemos todo y que muchas veces son esos niños y niñas quienes nos van a enseñar realmente. O sea, yo sí veo en ellos una apreciación de la vida que envidio y que aspiro, la verdad. O sea, porque este compromiso con el presente, con la imaginación, con el juego, es algo que muchos autores han dicho nunca deberíamos perder de vista. También en cómo van muchos de ellos alineándose al sistema, a esta forma de comportamiento que ayuda pues a que funcione una sociedad, pero qué tanto es importante que pertenezcan a este sistema y qué tanto es importante que sigan manteniendo una autonomía de pensamiento, de conducta. Eh, no sé, me divierto muchísimo, eso sí, con los niños. Todas las veces que he trabajado con ellos es garantía de diversión. Termina una exhausta, pero merece completamente la pena. Y me gusta mucho compartir esta historia de que yo gracias a los pequeños fue que aprendí a leer libros álbum, por ejemplo. Hace ratito decía yo que hay mucho desprecio hacia los libros ilustrados o la narrativa gráfica, los libros álbum, ¿no? Hay todo un nicho en el que les es difícil aceptar que eso sea alta literatura. Bueno, yo creo que no es, más allá de si es o no alta literatura, la lectura de imágenes sí es importante conocerla, apreciarla y difundirla. Y en este caso yo antes, muy antes, era una persona que no leía nada ilustrado porque pues yo tenía esta creencia de que ese tipo de historias yo ya era grande para ellas, ¿no? Todo lo contrario, más bien esas historias eran demasiado grandes para mí porque para empezar no las entendía, o sea, no encontraba como la maravilla de leer un libro álbum, por ejemplo. Lo leía y decía, bueno, sí, está bonito, y hasta ahí quedaba mi experiencia. Pero al compartir con los niños, específicamente compartimos Voces en el Parque de Anthony Brown, que seguramente conocen y pues es un librazo. Yo lo había leído varias veces sola y decía, ah, pues sí, muy interesante, like, Ajá. pero cuando lo leí con los niños, me volaron la cabeza porque decían, uy, Abril, ¿te diste cuenta que en esta página se escondió este elemento y después salió en la otra página? Y yo creo que eso significa no sé qué. Y yo me quedé muy sorprendida porque me di cuenta
que no había visto realmente las ilustraciones, ¿no? Me había quedado con una primera apreciación superficial de lo que era la historia, dándole mucho más peso a lo escrito que a lo ilustrado, cuando en el libro álbum, un buen libro álbum, o lo que consideramos un libro álbum bien hecho, es que hay un equilibrio entre ilustración y narrativa y no se puede despegar uno de lo otro porque si no, pues te falta algo. Me quedé muy impactada porque dije, wow, es increíble que este niño de 4 años me esté dando la respuesta porque entonces, a partir de ahí dije, tengo que aprender a leer ilustraciones o imágenes, ¿no? Y entonces pues ya me puse a investigar acerca de la disposición del espacio, los colores. Es algo que creo no le pasa a los ilustradores o a quienes les gusta dibujar, pero muchas personas que estamos alejados de esos temas, pues sí es importante saber que una ilustración no es solo una ilustración, sino que tiene muchos elementos, o sea, cada cosa cuenta también, ¿no? O al menos eso se esperaría en el terreno de la narrativa de ilustración. Con los adolescentes, eh, tengo un video que les recomiendo, yo aquí haciéndome autopromoción, pero es que me gusta mucho ese video. Es una conversación que tuve con Rafael Cesa, que también es mediador de lectura, un gran amigo, y él trabaja también mucho con jóvenes. En ese video yo le preguntaba como qué era lo que más le gustaba de trabajar con jóvenes. Y es que muchas veces cuando somos mediadores de lectura pensamos que todo tiene que ser acerca de los libros, o sea que una sesión no vale si no estás recomendando un libro o hablando de un libro o así. Y con los jóvenes resulta que eso es lo menos importante. Y en general creo en la mediación de lectura, los libros o las historias son solo los pretextos, porque lo que nos interesa es la conversación, otro tipo de cosas. Los jóvenes quieren ser escuchados. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a escucharles? Entonces, creo que eso es lo que a mí, o esto que contó Rafa en ese video, a mí me hizo clic y dije, claro, va más allá de las pretensiones de que es que yo quiero que leas y que además leas a los grandes clásicos, ¿no? No, o sea, es como, quiero que estés bien y si mientras tú estás conmigo puedes pasarla bien y podemos divertirnos encontrando otras historias, pues yo ya me doy por bien servida, independientemente si después a ti te gusta leer o no. No sé, eso me ha ayudado mucho como a no frustrarme, porque se dice que los adolescentes son muy difíciles, ¿no? Que tienen un carácter complicado, que se encierran en su mundo y todo. Bueno, tener esta perspectiva me ha ayudado mucho a dialogar con ellos y simplemente, pues, dejar que sean quienes son, ¿no? Que es algo que todos deberíamos tener la dicha de tener. Qué interesante, Abril. Bueno, a mí me parece bastante, digamos, o sea, revelador muchas cosas que nos compartes. Yo tengo una pregunta respecto a lo que dices de leer imágenes. O sea, o sea, puedo entender, o no sé si ahorita me corriges, que los niños son los mejores lectores, ¿no? De imágenes. Incluso más que los adultos. ¿Tú consideras que es esto por el adultocentrismo del que hablabas anteriormente? Sí, claro. Es que, ¿sabes? Los niños antes, muchos niños, antes que aprender a escribir, aprenden a dibujar. Y es a través del dibujo que ellos pues se explican las cosas. Y es muy raro el niño o la niña a la que no le gusta dibujar. Incluso a mí me gustaba dibujar cuando estaba más chiquita. Después pues me fui comprando ideas de que yo no era buena dibujando y es algo de lo que hablan muchos ilustradores, ¿no? De que cuando entran a la escuela comienzan a decirte, no te salgas de la rayita, no, los árboles deben ser verdes o no, ¿cómo te dije que lo hagas en un cuadrito, que no te salieras de la línea, ¿no? Todas esas ideas creo que sí afectan a muchas personas, otros no. Por ejemplo, mi hermana sigue dibujando y es una gran artista y este tipo de cosas nunca la frenó de su deseo de dibujar, pero a mí sí. A mí sí, yo dije, ah, ok, me estás diciendo que no soy buena dibujando, bueno, entonces no le sigo por ahí. Y eso pues me cerró todo un mundo, ¿no? Un mundo al que volví a acercarme de nuevo hasta que este niño de 4 años me dijo, oye, pero ¿por qué no viste esto? Si es muy evidente. Y yo, ay, claro, a ver, espérame otra vez, estoy entendiendo todo, ¿no? Creo que sí los niños tienen esta facilidad de observar, porque, claro, leer imágenes finalmente es agudizar, pues, la atención, la vista, ¿no? Que hay otro tipo de libros que también, en términos de lo que llamamos inclusión,
no solamente hay libros para niños, pues, que pueden ver y que pueden escuchar, sino, por ejemplo, Alboroto sacó hace poco un libro que se llama El Bolso, Ujú. escrito por precisamente María José Ferrada. Si tú puedes ver, es un libro genial porque, bueno, el poema de María José con estas ilustraciones, pero el libro también está ilustrado con lenguaje braille. Y Oh, eso es algo que yo nunca había visto, ¿no? Y entonces, claro, para las personas que no pueden ver, pues es una oportunidad de acercarse a este poema y a estas ilustraciones en lenguaje braille. Y para las personas que podemos ver, es como un reto, o bueno, yo lo vi así, de, ok, voy a cerrar mis ojos y voy a ver qué tanto puedo leer solo con el tacto. Entonces, bueno, hay como muchas posibilidades y creo que sí, en este sentido, los niños, las niñas son mejores lectores que nosotros. E incluso muchos autores de literatura infantil y juvenil consideran que son el público más exigente porque no se andan con, con convenciones de, híjole, no sé cómo decirte que no me gustó tu libro, mejor no digo nada. Y no, ellos inmediatamente bostezan, se duermen o te dejan, ¿no? Ahí con tu historia. Entonces sí me gusta mucho trabajar con las infancias. oye, qué interesante. Ahorita justo sobre el último comentario que mencionas, estaba pensando, yo soy parte de un club de lectura, ¿no? Se llama Las Mimosas, y precisamente eso, o sea, pensaba cómo interactúan los niños y qué comentarios tienen respecto a los libros que leen, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? Debe de ser como muy, pues, muy honestos, no sé, eso es lo que estaba pensando, porque cuando vas creciendo, ¿no? Incluso hay cosas que lees que en el mismo club de lectura no puedes como que ahí tienes tantos prejuicios que a lo mejor no te sientes tan libre o en la confianza de decir lo que realmente piensas del libro, o no sé. ¿Cómo ha sido tu experiencia, sobre todo con los clubes de niños más pequeñitos? ¿Y cuáles son las edades? ¿Con qué edades has trabajado? He trabajado con todas las edades. Antes daba clases en un colegio privado y me acuerdo perfecto porque tenía los niños de maternal que eran como de 1 a 3 años y entonces trabajaba con ellos y enseguida terminaba la sesión con ellos y enseguida entraban los niños de sexto que tenían 12 años. A veces no notaba yo la diferencia entre un grupo y otro, o porque sentía yo que se comportaban exactamente igual. Se supone, y esto es algo también que pues muchos mediadores estamos en contra, es la división de libros o la recomendación de libros por edades, ¿no? Es que si tu hijo tiene 6 años, debe leer esto. O si tiene 4, dale este, y si tiene 12, este. Y es como, no, no necesariamente, o sea, la edad no garantiza realmente nada. Más bien es como tu experiencia tratando esos libros o tratando el mundo de la lectura, ¿no? Entonces lo que yo notaba mucho cuando trabajaba con ellos es que los bebés, sí, claro, estaban estos libros en cartoné, estos libros inflables para la bañera o los grandotes, ¿no? Que podían ellos agarrar y jugar, pero muchos de ellos se iban a agarrar las enciclopedias, ¿no? Y es como, ¿por qué un niño agarraría la enciclopedia? Para empezar, ni sabe leer, pero pues es que ellos ejercen otro tipo de lectura que, bueno, el mundo de los bebés y la lectura es otro gran tema que también me gusta mucho. Entonces, los niños de sexto, pues tenías ahí las novelas para ellos, ¿no? Harry Potter, grandes libros que dices, bueno, le va a gustar a un morrito de 12 años. Pues agarraban los libros para bebés. Y muchas veces estaban ahí con estos libros, ¿no? O sea, divirtiéndose. O sea, no sé, creo que eso también me brindó mucha perspectiva sobre cómo reconocer los gustos de cada lector y entender que la edad no garantiza realmente nada, sino que si nos atreviéramos a ver los libros y las historias como lo que son libros e historias, sin ponerlas estas clasificaciones de edades, creo que también los lectores y los infantes, las niñas, los niños, serían mucho más libres a la hora de elegir sus lecturas. Al trabajar con personas adultas o personas más grandes, me doy cuenta de esas limitaciones que de repente tienen, ¿no? De saber que
sí, híjole, si digo que no me gusta, todo el mundo me lo va a tomar a mal y es como, no, tranquila, solo es una historia. Es quitarle o restarle un poco esta solemnidad que muchas veces le hemos puesto al mundo de la lectura, ¿no? Ha sido muy divertido bajar un poco del pedestal este acercamiento y saber que pues es una práctica cotidiana. Sí entiendo que genere mucha reticencia en muchos espacios, pero en los círculos de lectura es algo que debe estar de cajón, ¿no? Saber que la lectura es diálogo, que tu forma de leer es completamente válida y que hay muchísimas formas de leer. Entonces, pues sí ha sido todo un aprendizaje en ese sentido. Yo creo que la lectura como experiencia social, ¿no? Enriquece mucho, a nosotros mismos como lectores, ¿no? Y yo digo que cuando comparto un libro, se me olvida menos que cuando no o sea, cuando platicas de eso, te quedas, porque te quedas, ¿no? Con una experiencia mucho más amplia y a lo mejor descubres otras cosas, ¿no? Que no estás viendo obviamente tú. Eh, Sí, sí, creo que eso es lo mejor de leer en compañía, que el libro, la interpretación o lo que entendiste del libro crece muchísimo más y hasta hacia lugares que no imaginabas. Eso lo disfruto bastante, la verdad. Ahorita en Libros Bifortipos, que es esta asociación civil donde difundimos literatura de autoras, hace poquito terminamos de leer Matriarcadia de Charlotte Perkins Gilman, que es un libro que se escribió hace más de 100 años, buenísimo, de un país donde solo habitado por mujeres y cómo se organizan y todo un rollo, está padrísimo. Pero súper desconocido, ¿no? O sea, y se entiende por qué. Entonces, em, yo lo leí y me pareció genial, pero estuvimos hablando de él como 3 semanas con las chicas del círculo porque no nos cansábamos de encontrar cosas para dialogar y debatir, ¿no? Que creo que finalmente eso hacen los buenos libros, siempre te dejan muchas preguntas en la cabeza más que respuestas y pues muchas otras cosas para seguir pues pensando y bueno, no sé, me parece un gran ejercicio. ¿Dónde es donde tú ves, digamos, el salto de comportamiento más grande en términos de cómo se comportan los lectores en los clubes de lectura, ¿no? Me imagino que los niños son súper honestos y abiertos y, como decías tú, el público más exigente. Eh, o sea, este brinco entre la infancia y la adolescencia, es muy drástico, o la adolescencia y los adultos, o sea, ¿o hay alguna relación en cuanto a en términos de comportamiento dentro de los clubes de lectura? Creo que sería más de en algún momento de la edad adulta, sobre todo con estas personas adultas que no suelen participar como en clubes de lectura o no suelen socializar sus lecturas. Cuando empiezan a hacerlo, sí he notado que de repente se abruman porque pues traen todas estas ideas de que hay que ser muy inteligente para saber lo que dice un libro, por ejemplo, ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, es que yo ni le entendí, ¿y cómo voy a decir eso? O sea, se me va a ver mal, no sé leer, estoy tonto, ¿no? Creo que esa es como la primera barrera a derribar, digamos, a saber que tu forma de leer es súper válida y que no importa si no entendiste nada, que muchísimas personas no entendemos nada de lo que leemos y hasta hablamos de eso, ¿no? De, oigan, pues es que honestamente no entendí qué quiso decir aquí. Y es como, ah, pues yo tal vez lo vi por acá y otro, no, yo creo que es por este lado. Esa horizontalidad permite que se animen a compartir. Ya las personas más adultas son las que tienen este cambio de comportamiento. Yo hablo porque tengo un club de lectura y yo creo que, o sea, el fenómeno que ha pasado con las mimosas ha sido que obviamente pues ya hay amistad entre muchas de las lectoras. Es un club de lectura de solo mujeres, es virtual y disfrutas, o sea, socializar la lectura te cuesta cada vez menos, entonces como que te empiezas a desenvolver más. ¿Has tenido un club de lectura con niños? O sea, que haya durado como bastante tiempo y ese comportamiento, ¿cómo ha sido o no? Sí, cuando trabajaba en Bunco Roma, que es una biblioteca de literatura infantil y juvenil que está en la colonia Roma en la Ciudad de México, teníamos un club de lectura con los niños usuarios de la biblioteca, que iban desde los 5 hasta los 10 años. De hecho,
en un principio había como cierto temor de cómo involucrar, porque te digo, bajo esta perspectiva de que en la infancia las edades de alguna manera determinan ciertos comportamientos, era, bueno, este niño de 10 años sí se va a sentir cómodo con este chiquito de 5 y cómo va a estar esa situación. Bueno, no hubo ningún problema de ese tipo, o sea, todos se integraron súper bien. Y como ya eran niños que se conocían, de hecho por eso hicimos el círculo, porque como que nos dimos cuenta que todos los viernes llegaban los morritos con sus papás y estaban ahí cada quien en su mundo, entonces fue como, oye, ¿y si pues agarramos un ratito y leemos todos juntos algo y a ver qué pasa? Entonces mantuvimos ese círculo, yo creo que cerca de un año, porque luego nos cayó la pandemia. Entonces, creo que ha sido el periodo más largo que he colaborado con niños de manera presencial, porque otra cosa que también, ya una vez que sucedió la pandemia, abrimos un círculo en IBI virtual, invitando igual a niños desde 5 años a 10, 5 a 10, aunque entraban incluso más grandes. Leíamos en voz alta y comentábamos, y a mí me impresionaba lo comprometidos que estaban en estas sesiones, ¿no? O sea, creo que todo el mundo en la pandemia aprendimos que sí es posible disfrutar de algo a través de una pantalla, porque estaba todavía ese mito de no, nada se compara con la presencialidad, y estoy de acuerdo, o sea, creo que sí prefiero trabajar con las personas presencialmente, pero la virtualidad es una gran herramienta de nuestro siglo, de nuestro tiempo, y los niños fueron quienes se apropiaron de esto, ¿no? Entonces luego pasaba que ellos fueron los que empezaron a usar las reacciones del Zoom, ¿no? Cuando algo les maravillaba y sabían que no podían hablar, bueno, pues usaban las reacciones, o en el chat se ponían así yo lanzaba preguntas y se ponían a platicar y luego ya se hacían amigos. Entonces, creo que mientras estén, o sea, mientras ellos sepan que están en un sitio seguro, donde no se les esté reprimiendo por quienes son, creo que van a encontrar la manera de relacionarse entre ellos. Igual si había niños que no respetaban de alguna manera la convivencia, se les hacía saber de manera, pues, como debe ser, según yo, o sea, no, no es un regaño, simplemente es que estamos todos juntos en algo y si por alguna razón tú no te sientes cómodo con esta experiencia, pues dinos y podemos solucionarlo. Te puedes ir también, o sea, no pasa nada. Y creo que eso también les mostró, ¿no? Que o sea, que si no querían estar ahí, pues no pasaba nada. Pero en general ha sido muy padre gestionar círculos de lectura, justo por esto que dices, por la amistad que se genera entre los lectores. A mí me encanta decir que yo formé un círculo de lectura según para formar lectores, pero no, en realidad estaba buscando nuevos amigos y ahora los tengo. A mí me pasó igual, justo, y también me pasó durante la pandemia y ya se extendió y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, ¿no? Y evidentemente mis lecturas, pues, se han enriquecido mucho, mi experiencia como lectora se ha enriquecido muchísimo. Ujú. ¿Podrías compartir una experiencia? O sea, estoy como que muy, curiosa sobre cómo se comportan los niños en el club de lectura. O sea, ¿cuáles son sus comentarios respecto a lo que leen? No sé, si tienes como alguna anécdota que pudieras compartir con nosotros. Me pasó hace poquito, tengo ahorita un círculo de lectura virtual que se llama Leo con Abrilig, leemos solamente literatura infantil y juvenil. Y yo dije que era para todas las personas, porque mi objetivo era que convivieran, sí, o sea, que no hubiera esta distinción entre eres niño, eres adolescente, eres adulto, sino pues simplemente eres una persona que le gusta leer y por eso estás aquí. Pero en un principio, pues solo se inscribieron personas adultas y no llegó ningún niño. El niño que llegó como que se aburrió y se fue y dije, ah, bueno, pues igual no pasa nada, ¿no? Pero resulta que una de las chicas del círculo invitó a su nieta que tiene 8 años o 9, si no me equivoco, y leímos Heidi, estábamos leyendo Heidi cuando llegó esta chica. Entonces al principio no hablaba, pero después fue la niña más entusiasta y la lectora más participativa y incluso empezó a escribir así en los comentarios, porque empezamos a practicar la lectura en voz alta, de leer, o sea, nos conectamos así en una sesión de Zoom y todos juntos leemos el libro, ¿no? Nos vamos dividiendo los párrafos. Entonces era genial porque ella quiso participar de la lectura, la verdad es que es una gran lectora, lee muy bien,
y empezamos a disfrutar de estos momentos. Cuando terminaba la lectura en voz alta comentábamos y ella empezaba a decir que se identificaba mucho con Heidi porque pues Heidi estaba lejos de su casa y tenía mucho miedo. O me encantó cuando hay una escena en Heidi cuando Heidi se encuentra unos gatitos en una torre de una iglesia. Ay, pues ese fue el momento más así feliz de la sesión porque ella, no, es que se imaginan los gatitos y que los tenía y maullaban y no, ella repitiendo y rememorando la escena, yo dije, claro, sí, qué bonito. Pero ya después de escucharla, ella dije, no, pues es que no inventes, esa escena de verdad tiene un alto grado de cuteness, sí, o sea, como un alto grado de adorabilidad, que es una escena que muy difícilmente vamos a olvidar, ¿no? O sea, no sé. Entonces, solía hacer ese tipo de comentarios. Al final, no sé, disfrutamos muchísimo y se cumplió de alguna manera el objetivo que yo tenía, que era de convivir con lectores de todas las edades, simplemente por el gusto de que pues nos gustaba leer, ¿no? Y ella se sintió muy en confianza de compartir con, pues sí, con las demás personas del círculo, eso estuvo padre. ¿Qué tan presente está el tema de la migración en la literatura infantil? Hay mucho, bueno, entre los prejuicios que de repente todavía se encuentran acerca de la literatura infantil es que hay algo que se conoce como los temas difíciles y entre ellos está la migración, ¿no? O sea, ¿de qué manera tú puedes hablar de esto que puede ser horrible para cualquier persona, pero cómo se lo dices a los niños? Muchos autores y especialistas de la LIG coinciden en que no existen los temas difíciles. Lo difícil es que no sabemos cómo hablar de ellos. Entonces, en la medida en que tú te puedes explicar estos temas, es la manera en la que tú después lo puedes explicar a otras personas, incluyendo los más pequeños. Y el tema de la migración, pues creo que es uno de los grandes temas de nuestro siglo. Ojalá toda la migración que sucede se diera por razones particulares de que pues me quiero mudar, me quiero ir a vivir a otro lugar y te vas, pero desgraciadamente no es así. Sabemos que la migración pues tiene muchos matices, muchas veces son migraciones forzadas, ¿no? Situaciones económicas o de seguridad que te obligan a dejar el país de donde eres para irte a otro. Y eso es algo que, según los derechos humanos, pues nadie debería atravesar, ¿no? Todos tenemos derecho a un hogar digno, libre de violencia, pero bueno, ya en el ejercicio de este derecho, pues ocurren muchas cosas. La literatura infantil ha abordado estos temas. Por ejemplo, está esta escritora Ana Romero, que es mexicana. Ella tiene un libro muy chiquito, editado por SM, que se llama Puerto Libre, Historias de Migrantes, y habla justo de la experiencia de varias familias que tienen que dejar México para irse a Estados Unidos, que sigue siendo una forma de pues de vida en nuestro país ligada con Estados Unidos, ¿no? O sea, el buscar mejores oportunidades en el país vecino y todo lo que puede suceder en el camino. Entonces, Ana Romero, en este libro que les digo es muy pequeño, son cuentos muy breves, pues brinda un panorama sobre este tema. También está Papá está en la Atlántida de Javier Malpica, que es una obra de teatro y que de hecho ha sido representada varias veces tanto en México como en Estados Unidos, que también habla pues de este tema. Creo que es muy impresionante descubrir que sí es posible hablar de estos temas, ¿no? El poder explicar las cosas horribles que suceden en el mundo a través de la literatura, no tanto con el fin de explicar para que los niños aprendan, sino demostrarles que pues la vida tiene muchos matices, siento yo, o sea, y una forma de dialogar pues es a través de estas historias. Está un libro, algo precioso de Isa Watanabe, que es peruana, si no me equivoco, que se llama Migrantes, y muestra igual la diversidad de experiencias que puede haber al pues trasladarte de un sitio a otro. Y no sé, hay otro igual que se llama El Tren, que es un libro bilingüe, creo que es español y mixteco, si no me equivoco. Está escrito por Nadia López e ilustrado por Cuauhtémoc Huetzca y habla pues del famoso tren que se conoce acá como la bestia que transporta muchos migrantes. No es solamente contar un viaje,
sino también adentrarnos un poco en lo que implica ese viaje, abandonar tu casa, someterte a las dificultades del camino, llegar a un país desconocido donde quizá no hables su lengua ni conozcas a nadie. Entonces, la verdad, sí es un tema complejo, complejo sí. Hay otro libro, bueno, hay dos que les quería mostrar, que este acaba de publicarse, es de Ediciones El Naranjo, se llama Anhelo de Alas Rojas, de la escritora Sandra de la Torre Guarderas, que es de Ecuador. Habla de una situación de migración forzada, del exilio. Son unos niños que se ven forzados a escapar de Suecia con sus familias, pero lo que les sucede a estos niños es que caen enfermos de una enfermedad que solo les da a ellos. Es un tema muy interesante, incluso hay un documental al respecto, como que caen en estado de sueño perpetuo. No es un estado de coma, es simplemente que se quedan dormidos y la explicación médica que se le da a este trastorno es que es un impacto tan grande el tener que afrontar la realidad de pues no estar en su casa, de nunca poder regresar al lugar al que pertenecen y estar en una situación pues muy incierta en el nuevo país al que llegan, que eso les parece, o sea, que es mejor quedarse dormidos, pues. Entonces, nunca me había puesto yo a pensar en eso, en que muchas personas tenemos el privilegio de tener una casa, de tener un hogar, de nunca sentir la persecución o el peligro, y en muchas situaciones de migrantes eso no sucede. Entonces, este libro, Anhelo de Alas Rojas, en poesía, intenta describir la situación de estos niños de Suecia que prefieren mejor quedarse dormidos y no despertar. Es algo muy fuerte, o sea, dije, ay, ¿a poco esto de verdad existe? Sí, Pues sí existe, sí sí, totalmente. Es impresionante. está muy fuerte. Me gustó Eh, mucho. Y el otro del que les quería hablar es este de Mexic, que tal vez también ya lo conocen, de María José Ferrada. Les digo que es una poeta que me gusta mucho, ilustrado por Ana Peñas, y que habla de una situación también verídica de un barco que se llamaba el Mexic, que llevaba a un montón de niños franceses. Bueno, más bien venían de Francia, pero eran hijos de republicanos españoles, y entonces los subieron a ese barco para salvarlos pues de la guerra que estaba sucediendo en España y toda esa persecución. O sea, los mandaron a México porque el plan era que los papás los iban a alcanzar en 2 años o algo así, pero pues ya nunca llegaron los papás. Entonces el gobierno mexicano tuvo que colocar, cuando recibió a todos estos niños, los colocó, digamos, en distintos casas hogar o familias o así, pero después de que pasaron esos 2 años y sus papás no pudieron regresar por ellos, pues el destino de estos niños fue súper variado, ¿no? O sea, a muchísimos se les perdió la pista, aunque muchos otros sí pudieron, digamos, asentarse en México y formar una familia y todo. Eran 456 niños. Las ilustraciones están basadas e inspiradas en algunas fotografías que hay sobre este barco. Este es el tipo de migraciones que muchas veces pues tienen que atravesar las personas. No se le desea a nadie, pero no podemos pues cerrar los ojos y hacer como que no pasa porque las Totalmente. noticias nos dan, sí, o sea, siempre hay alguna situación relacionada con los migrantes y bueno, es uno de los grandes temas de nuestro siglo, pienso yo también. Había leído un reportaje respecto a los niños de Suiza, es brutal, y no sabía que existía este libro. Está muy, muy, muy interesante. Oye, tengo otra pregunta, digamos, encaminándonos ya hacia el final de nuestra conversación. Eh, Hemos hablado muchísimo de, pues de los clubes de lectura, de las estrategias, de las herramientas y demás. ¿Qué recomendaciones o cómo iniciarse en la literatura infantil? ¿Qué nos recomendarías? Primero sería reconocer la literatura infantil que ya conoces y como regresar a ella, ¿no? A veces las nanas que nos cantaban cuando éramos bebés, ese es un gran primer inicio. La poesía destinada a las infancias está llena de musicalidad. Hay grandes representantes como María Elena Walsh, por ejemplo, o Gloria Fuertes, que es sumamente divertida la poesía para infancias. Hay un poemario que también me gusta mucho que se llama Lunática, de Marta Rivapalacio,
que también es poesía y habla de las vivencias de una niña, vivencias cotidianas como ir en la bici o saltarse una barda o aburrirse en una clase, y todo mientras imagina que es una niña loba. Y sería, bueno, muchas personas recomiendan acercarse a los clásicos, que son pues los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm. Yo creo que sí, o sea, que es bueno conocer todo eso, pero también reconocer que hay autores que están ofreciendo estas nuevas, bueno, no nuevas, sino que están ofreciendo una mirada de las infancias que a mí me gusta más, que está lejos del aleccionamiento, porque muchos de estos cuentos tradicionales, les decía hace rato, están relacionados con la prevención, el poder decirle a los niños que hay peligro, el poder decirle a los niños que se porten bien, y eso está bien, o sea, no quiero decir que no, no hay que portarse bien ni nada de eso, pero hay otro tipo de historias que se alejan un poco de estas convenciones y está, por ejemplo, Maurice Sendak, con Donde viven los monstruos. De hecho, les recomiendo buscar todos los libros que editó Úrsula Nordstrom, que es una editora. Me encanta, es que cuando leí esa entrevista dije, wow, qué gran genio, porque ella dijo que hacía libros buenos para niños malos. Entonces ella iba contrario a todo lo que se decía de la literatura infantil, de que sí, es que hay que enseñarles que se porten bien. No, no, no. Lo que hacían los cuentos de Úrsula, tú los terminabas de leer y decías, bueno, ¿y aquí qué aprendí? Bueno, la gran literatura infantil también es una gran oportunidad para saber que no necesariamente tienes que aprender algo de las historias que lees. Y Donde viven los monstruos de Maurice Sendak es un gran ejemplo de eso. Entonces, estos libros que editó Úrsula Nordstrom, como este, también editó el de La telaraña de Charlotte, igual, creo que son geniales. Otros autores como Roald Dahl, ¿no? Que hace poco hubo una polémica al respecto porque decían, no, es que ya están transformando su obra porque están todo, quitándole, porque él usaba adjetivos como gordo, tonto, ¿no? Según hubo ahora una reedición donde se quitan todas esas palabras para no herir susceptibilidades y hubo toda una polémica al respecto. Bueno, aún así yo creo que Roald Dahl tiene una mirada muy subversiva sobre los niños, ¿no? En sus historias, la gran mayoría de los niños son quienes entienden el mundo y no los adultos. Los adultos incluso son ridiculizados en su obra y a mí eso me divierte muchísimo. Interesante. Sobre la misma línea, Pipi Calzas Largas, que es uno de esos libros que amas u odias, me ha tocado mucho ver. Al principio yo lo odié y luego lo amé, pero creo que es porque refleja súper bien lo que es el adultocentrismo. Pipi se comporta justo como muchos adultos no quieren que se comporten los niños, ¿no? O sea, es desobediente, es grosera, hace lo que se le da la gana, no sé, no tiene como ningún tipo de atadura social y eso es súper retador. Y regresando a México, o en Latinoamérica en general, hay muchísimas propuestas. Les recomiendo mucho echarse un clavado en los catálogos del Fondo de Cultura Económica, en sus colecciones, por ejemplo, de A la orilla del viento o A través del espejo, que tienen, es muy raro que un libro de esas colecciones me decepcione, lo mismo que la colección El barco de vapor y Gran Angular de Editorial SM, editoriales como El Naranjo, Leetra, eh, Alboroto Ediciones, tienen como todas estas propuestas. Entonces, sí, esa sería mi recomendación, como saber que hay todo un mundo que está esperando ser descubierto por nosotros. Y si de repente sienten que es demasiadísimo y que se pueden abrumar, les recomiendo seguir mi proyecto o proyectos como el Eso mío, te iba no a solo el decir. mío, porque en mi canal de YouTube tengo muchísimas recomendaciones sobre este tipo de historias, también espacios como Conejo Literario o el campamento de lectores, ¿cómo se llama? Sala de lectura El Aleph, también tienen muchas recomendaciones. Estoy tratando de recordar más. Tienen que conocer a Dana de la Retaíla, que es una niña fantástica. Bueno, le digo niña porque la conocí cuando tenía 11 años, pero ahora ya tiene 15, creo. Ya es adolescente. Y también ama leer. Wow. Hay mucha gente hablando de libros para niños, para infancias. Lo único que les pediría
como mediadora de lectura enfocada en ese tema es poder discernir en la manera en la que se difunde este tipo de historias, ¿no? Si es una persona que está difundiendo esto desde le llamamos el buenahondismo, el de que, ay, pues porque es bonito contar la historia a los niños y que se sientan bien, como con esta onda que parece que no te das cuenta, pero es adultocéntrica, de decir, no, pues es que yo tengo la misión de que los niños aprendan todo esto, yo diría que salgas de ahí, que Claro. salgas de ahí y busques como propuestas más críticas hacia la literatura infantil. A Pávido Návido, que también es un gran conocedor de estos temas, e incluso Jairo Buitrago, que es un escritor, ha tenido varios libros premiados, también algunos de ellos relacionados con el tema de migración. Uno de los últimos que sacó se llama Al principio viajábamos solas, que es un viaje en carretera de una mamá y su hija que van a visitar a su abuela que está enferma, pero en el camino se encuentran a una niña que dice que va más allá adelante. Creemos que esa niña es migrante y bueno, va contando ahí de su razón para pues irse. Está muy padre ese libro y también fue reconocido, no recuerdo en este momento con qué premio, pero bueno, Jairo Buitrago es muy crítico también de los temas acerca de la LIG. Incluso hace poquito él propuso en su cuenta de Twitter que él pediría que ya empecemos a distinguir la literatura infantil de la literatura juvenil, porque meterlas ambas en el mismo saquito, pues a veces no queda, ¿no? O sea, es insuficiente meterlas a ambas en lo mismo. Y sí, más o menos por ahí sugeriría, es un poco el camino que yo seguí también, leyendo más autores mexicanos. Hay una triada que recomiendo bastante, que son Antonio Malpica, Jaime Alfonso Sandoval, Mónica Broson, bueno, entonces son cuatro, y Marta Riva Palacio, que son Entonces, autores, sí, en realidad son más, porque también está Juan Carlos Quesadas, Ana Romero, es que hay muchísimos, y ahora creo que hay más que hace 10 años, o sea, hace 10 años el círculo de la literatura infantil y juvenil en México era mucho más reducido, pero ahora gracias también a que se ha difundido más, que se ha pues recuperado esta mirada de que no es exactamente didáctica, muchas otras personas se están dedicando a ello. Y no solo autores, también ilustradores. Por ejemplo, si les animo a conocer la obra de Andrés López, que es un ilustrador que también acaba de ser reconocido en Bolonia, en la Feria de Bolonia, como uno de los grandes ilustradores, y tiene una propuesta de verdad bellísima de narrativa gráfica, que cuando leí uno de sus libros, tengo uno que se llama Hueco, de Alboroto también, pero tiene bastantes. Ahí fue cuando agradecí ponerme las pilas en la lectura de imágenes, porque siento que si no me estaría perdiendo de muchas cosas. Entonces, bueno, pueden ver que hay una gran variedad de autores y propuestas, y creo que si todavía no se animan a hacer de la literatura infantil y de la literatura juvenil uno de los tipos de literatura que ustedes frecuenten, pues este es el momento. De verdad que, bueno, a mí me gusta mucho. no, y tomemos digamos, como de pretexto, ¿no? Que es el Día del Niño, el 30 de abril, y creo que totalmente es un gran momento para volver a vincularnos y descubrir, ¿no? Todo esto que nos compartes, que está pasando con la literatura infantil y la literatura juvenil. Pues muchas gracias, Abril. Está maravillosa toda la lista, todas las recomendaciones, tus reflexiones y bueno, desde la FIL Ciudad de Nueva York, no nos resta más que agradecerte por el tiempo y sobre todo reconocer el esfuerzo que estás haciendo en torno a la mediación de lectura y la formación de pequeños y jóvenes lectores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un gusto para mí hablar siempre de estos temas y bueno, feliz día del niño, feliz día del libro también, que la pasen muy bien. Muchas gracias y esperamos vernos pronto.